Las 7 copias más importantes de Superman. Bienvenidos a la casa de los cómics. Si te gusta, dale like, comenta quiénes faltaron y comparte. Esto me ayudará mucho. Comencemos. Número 7. Miracle Man. Más que ser una copia de Superman, es una copia de Shazam, utilizando varios aspectos de en su historia debido a que Shazam tuvo problemas legales con DC Comics. Su nombre es Mickey Moran, un joven periodista que al encontrarse con un astrofísico, le ofreció darle poderes basados en energía atómica, pero para activarlos debe decir Kimota, que es atómica al revés, intercambiando su cuerpo humano con un clon almacenado en un espacio extradimensional. En esos momentos, los cómics de Miracle Man eran simples y alegres, pero existió un cambio cuando Alan Moore revolucionó el personaje, creando una mayor profundidad. Miracle Man, al estar expuesto a una explosión, llegó a olvidar que anteriormente era un héroe, siguiendo con su profesión de periodista, pero empezó a sufrir de migrañas y pesadillas, hasta que, al estar reportando en una planta nuclear, vio la palabra atómica al revés. Kimota la pronunció y recuperó su poder y memoria, teniendo una dualidad, duda de sus recuerdos, no sabía cuáles eran reales y cuáles no, siendo una dificultad en saber qué hacer y qué era lo correcto, pero al tener sus poderes, descubrió que su esposa fue secuestrada por Gargunza, el mismo astrofísico que le dio sus poderes, ya que quería transferir su conciencia al feto, pero Miracle Man lo asesinó y su esposa dio a luz a una niña, Winter, quien habló al nacer, demostrando la evolución de la especie. En eso, su Robin, llamado Johnny Bates, Kid Miracle Man, tras sobrevivir a la bomba atómica, fue enviado a un orfanato, donde recibió varios abusos y maltratos, pero al recordar todo, activó sus poderes y masacró a 40,000 personas en Londres, pero Miracle Man, con la ayuda de los Warp Smiths, lo pudieron derrotar. Su esposa, al ver que un dios estaba entre los hombres y que ella se encontraba a su lado, no pudo con la presión, no pudo aceptar su realidad, la de ser la esposa de un dios, dejando a Miracle Man solo, sin nadie. Pero eso fue solo un momento, ya que con Miracle Woman lo hicieron, volando sobre la ciudad, sabiendo de los errores, no arrepintiéndose de estos y sin saber qué hizo mal para mejorar como persona. Número 6. Blue Marvel. Adam Brashear era un ingeniero cuántico y científico especializado en antimateria. Durante la Guerra de Corea se enlistó en el ejército, donde salvó a su pelotón y recibió 2 estrellas de plata. Fue allí donde conoció a su mejor amigo, Connor Sims, quien se convirtió en su inseparable compañero. Al terminar la guerra, Adam lideró un proyecto secreto para crear un reactor de materia. Sin embargo, durante el experimento algo salió mal. Una explosión lo expuso a él y a Connor a energía cósmica. Como consecuencia, Adam adquirió poderes extraordinarios, mientras que Connor sufrió una mutación que lo transformó en el villano conocido como Ant-Man, culpando a Adam por lo ocurrido. La primera gran batalla entre ambos se desató en la ciudad, causando gran destrucción. Durante el combate, la máscara de Adam se rompió, revelando no solo su rostro, sino también que era un hombre negro. En aquel contexto histórico, el hecho causó un gran impacto social. El gobierno del presidente Kennedy lo obligó a retirarse, temiendo las repercusiones sociales en medio de la lucha por los derechos civiles. Años después, Adam regresó como Blue Marvel, esta vez sin máscara, demostrando que un héroe no se define por el color de su piel, sino por sus actos. Su ejemplo lo convirtió en un símbolo de justicia e igualdad. Posee fuerza equiparable a la de Thor y Hulk, capaz de lanzar a Sentry hasta la órbita con un solo golpe. Ha enfrentado y resistido combates contra King Hyperion. Puede manipular y absorber antimateria. Mantiene una relación cercana con The Watcher, a quien visita en la luna para consultarle temas de gran relevancia. Blue Marvel es más que un superhéroe, es un símbolo de lucha contra la discriminación y la desigualdad. Aunque la sociedad en ocasiones lo ha marginado por ser diferente, él sigue demostrando que la verdadera fuerza de un héroe está en inspirar a la humanidad a ver más allá de los prejuicios. Número 5. Icon. Este es un Superman nacido de la esclavitud y de la opresión. Este era un extraterrestre cuya nave se dañó y cayó en la Tierra en 1840, en un campo de algodón de los Estados Unidos, durante la era esclavista. Una mujer esclava lo encontró y antes de que lo viera, la nave activó un seguro convirtiendo al extraterrestre en un humano. La esclava lo crió como su hijo y lo bautizó como Augustus Freeman, un niño que creció viendo la esclavitud y todas las injusticias que vivía su pueblo, pero para ayudarlos, utilizó sus poderes en secreto, curando sus enfermedades y rompiendo sus cadenas. Tras la abolición, fue liberado para ir por su sueño.
Ese sueño era luchar por la dignidad y libertad de su pueblo. Convirtiéndose en abogado, combatió contra las desigualdades del sistema. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial, donde se alistó y utilizó sus poderes en secreto para poder ganar la guerra. Al regresar, se casó creando una familia donde se sentía feliz, donde se sentía amado, pero su esposa enfermó de cáncer hasta llevarla a la muerte. Icon, al ver que su amiga, su esposa, había fallecido, decidió irse al aislamiento por décadas. Y no fue hasta que Raquel Ervin descubrió su secreto y lo inspiró de nuevo. Lo inspiró a luchar por los derechos de las personas, por salvar a las personas, porque él era un héroe justo que quiere igualdad y libertad para todos, convirtiéndose así en Icon. Posee una fuerza igual que la de Superman. El mismo Superman admitió que su golpe fue el más devastador que jamás recibió, incluso mayor que los de Darkseid. Icon es un Superman diferente y uno de los primeros héroes negros de los cómics, creado en 1993, explorando la identidad y la resiliencia. La explotación, el maltrato y la esclavitud conllevan al dolor y a la ausencia de identidad de las personas, limitando sus sueños, no conociendo más de lo que les dan. Es por eso que Icon se pregunta, ¿por qué salvar un mundo que alguna vez me esclavizó, sabiendo que lo debe hacer porque, hasta en la oscuridad, alguien debe levantarse, encender la antorcha y guiar a los demás para no caer en la desesperación, para buscar un mejor mañana? Número 4. The Plutonian. Un héroe roto, en busca de venganza, o en sentirse pertenecido en un lugar. Daniel Hardigan, más conocido como Tony, fue creado por los Eleos, alienígenas cósmicos que lo enviaron como una sonda viviente para recolectar conocimiento universal. Pero este fue criado en hogares adoptivos, donde vio suicidarse a su madre, la misma que intentó asesinarlo varias veces al conocer que no era un ser humano. Cada ataque, cada conversación y cada acercamiento lo llevaron a sentirse alguien no amado. Su infancia, marcada por el rechazo, lo llevó a ser motivado por el egoísmo y por la sed de adoración. Él quería ser amado. Como líder de los Paradigma, un equipo de héroes que ayudaba a vencer a los villanos o cualquier otra amenaza, Tony, al salvar a las personas, sonreía cuando estos proclamaban su nombre, pero con su super audición escuchaba críticas que lo destrozaban, alimentando cada vez más su inseguridad, sintiéndose alguien débil. Pero algo se rompió cuando su amigo Samsara expuso su secreto. Él había matado a miles de personas, llevándolo al colapso mental y concluyendo que el mundo merecía castigo por no amarlo, convirtiéndose en el villano más temible. Puede manipular la realidad, moldeando el universo a su percepción, un potencial ilimitado que nunca fue explotado, al no conocer todos sus poderes. Este héroe es un héroe roto, que a base de su infancia presenció muchos desalientos y una búsqueda constante de afecto. Buscaba validación, encontraba un equipo que le daba esperanza, hasta que sus traumas lo alcanzaron y borró todo lo que él quería: ser amado. No hay villano peor que un ex héroe, porque conoce todo lo bueno y lo malo es fácil de corromper. Lo único que queda es la destrucción. En el cómic número 12 se dice: oyes cada susurro, cada risa, pero nunca las palabras que anhelas. Estamos orgullosos de ti. Número 3. Los Viltrumitas. Representados por Thrag, Invencible y Omni-Man. Estos últimos dos ya los conocemos de la serie de Invencible, pero les comentaré la historia de los tres. Una raza similar a la de los kryptonianos, similar en su poder. Esta raza es una raza conquistadora. Poseen poderes sobrehumanos, fuerza, velocidad y resistencia extrema, obsesionados en expandir su imperio mediante la conquista de planetas. Pero todo esto sucedió luego de la muerte de su rey Argal, quien fue asesinado por Daedus, esparciendo un virus que mató a la mayoría de los Viltrumitas, sobreviviendo solo los que fueron capaces de resistirse al virus. Luego se desató una guerra civil. Empezaron a asesinar a los Viltrumitas más débiles para que solo perduraran los poderosos. Siendo ya una raza con población limitada, decidieron conquistar planetas, enviando un solo soldado para someter al planeta y prepararlo para la llegada del imperio. En ese instante, Thrag se convierte en el regente de los Viltrumitas. En la Tierra fue enviado Nolan, mejor conocido como Omni-Man. Su misión: preparar al planeta para la invasión.
Se convirtió en héroe en la Tierra para conocer los límites de poder de los seres humanos, pero terminó enamorándose de una joven a la que salvó, y con ella tuvo un hijo, Invencible. Cuando Mark despertó sus poderes, Omni-Man estaba listo para conquistar el planeta, mató a los guardianes del globo, y peleó contra su propio hijo por estar en su contra. Casi lo mata, pero arrepintiéndose por lo que había hecho, decidió vagar por el espacio, al punto de querer desvivirse, hasta que se encontró con la raza Tralas, quienes lo convirtieron en su rey por ser el más fuerte, pero fue capturado por los Viltrumitas, quienes lo condenaron a muerte por incumplir sus deberes. Hizo una alianza con Allen y juntos escaparon de la prisión yendo en busca de Mark. En ese mismo momento, Invencible entrenó con la ayuda de Cecil, haciéndose cada vez más fuerte, hasta que un Viltrumita llegó para comprobar su avance. La batalla fue épica y Mark salió victorioso. Con ello, fue reclutado por Allen y Omni-Man para crear la Coalición de Planetas, un equipo destinado a derrotar a los Viltrumitas. La guerra se desató. Se enfrentaron contra Thrag, destruyendo su planeta, pero el regente no se rindió. Decidió dirigirse a la Tierra para procrear nuevos Viltrumitas, ya que los humanos eran la raza más compatible con ellos. La supervivencia de su especie estaba en juego. Pero Thrag descubrió algo. Invencible y Omni-Man eran descendientes del antiguo rey Argal. Intentó asesinar a Nolan, pero fue exiliado de su propia raza. Se dirigió con los Tralax para crear una nueva generación de Viltrumitas. Y así regresó, desatando la última gran batalla. Una guerra brutal donde Omni-Man fue asesinado y Mark, su hijo, se enfrentó a Thrag en la mismísima superficie del Sol. Ahí lo derrotó, convirtiéndose en el nuevo rey de los Viltrumitas, expandiendo su imperio y siendo recordado como el rey más poderoso y sabio. Nuestras vivencias con los seres amados, con aquellos a los que nos unimos y empezamos a sentir afecto, nos cambian. Nos cambian la forma de pensar, de ver el mundo, de actuar. Tal vez tenemos una misión desde un inicio, pero eso no quiere decir que debamos ignorar a los que están a nuestro lado. Debemos estar con ellos y no perder nunca la esperanza. A pesar de las derrotas, a pesar de las caídas, siempre debemos levantarnos, porque solo así podemos convertirnos en invencible. Número 2. Homelander. Bueno, llegamos a uno de los mejores Supermanes de nuestro tiempo. Un psicótico que necesita sentirse amado, sentirse único, porque él es especial. Él es el más poderoso. Actualmente, es el Superman malo más popular del mundo. Así que hablaré de su historia desde los cómics y la serie. Y sí, la serie es mucho mejor. Advertencia, contiene spoiler de cómo podría terminar la quinta temporada de The Boys. Su historia en un inicio es similar en ambas versiones, ya que cuentan casi lo mismo. Homelander fue fabricado en los laboratorios de Vought International, creado a partir del ADN de Soldier Boy en la serie, y en los cómics con el líquido de Stormfront, que ahí es hombre, junto con el compuesto V, este suero que otorga poderes. Pero Homelander fue distinto. El suero fue introducido en un embrión, diseñado para ser el superhéroe perfecto. El precio de esa perfección fue brutal. Al momento de nacer, el bebé destruyó el útero de su madre con su visión calorífica, matando a todos los presentes en el parto. Creció en aislamiento, bajo el frío de un laboratorio, con una bomba de hidrógeno cerca como medida de control en caso de que se desatara. Creció entre experimentos que lo empujaban al límite, entre traumas que lo quebraban, viendo una y otra vez imágenes patrióticas, programado para ser un símbolo nacional. Pero detrás de ese emblema, seguía estando un niño roto. Un niño que solo buscaba cariño, que solo quería ser amado. Por eso, Homelander siempre busca validación. Lo vemos en la primera temporada. No soporta la idea de ser superado. Se obsesiona con seguir siendo el número uno. En la serie, mientras crece, intenta salvar, pero todo lo destruye. Se acostumbra a ello, lo adopta y ya no le importa nada, porque Vought siempre lo protege, siempre limpia sus pecados. En los cómics, aún peor, hace lo que quiere sin miedo, porque sabe que la empresa cubrirá cada una de sus huellas. Aquí las historias se dividen. En la serie, Homelander se convierte en un tirano, rozando el control total de Estados Unidos, influyendo en el gobierno, cada vez más cerca de un enfrentamiento final con Butcher.
En los cómics ya tenemos el desenlace. Homelander entra a la Casa Blanca, asesina al presidente, frente a todos, con los héroes afuera apoyándolo. Butcher lo enfrenta, reclamándole la razón por la que violó a su esposa, pero Homelander no lo recuerda. Entonces se revela la verdad. Black Noir, un clon de Homelander, había manipulado todo. Fue él quien lo llevó a la locura, a destruir su vida. El enfrentamiento es brutal. Homelander cae derrotado, y Black Noir también muere. Homelander posee los mismos poderes que Superman, pero los cómics es incluso más fuerte. El único que logra dañarlo es Black Noir. Pero más allá de su fuerza, Homelander es el reflejo de algo más oscuro. Fue creado por la ambición, pero dentro de él siempre quedó el eco de un niño asustado. Un niño encerrado entre cuatro paredes, buscando desesperadamente un abrazo, y al encontrarlo en su psicóloga, la única persona que lo trató como humano, la mató sin querer al abrazarla. Ese instante lo marcó para siempre. Homelander tiene el poder de gobernar el mundo entero, pero al final sigue preso en la misma jaula en la que lo criaron, el hombre más fuerte de la Tierra, condenado a ser siempre un niño roto. Número 1. Overman. Overman, mejor conocido como el Superman. Este pertenece a la Tierra 10, una realidad alterna, la misma Tierra donde la vida de Peacemaker de la serie es perfecta. Sus poderes son los mismos que conocemos, pero lo que lo hace distinto es su historia. La nave de Kal-El no cayó en Estados Unidos. Esta vez, en 1938, un año antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, descendió en Alemania. Intentaron acabar con él disparándole, pero fue inútil. Al ver su poder, él mismo lo bautizó como Overman, inspirado por los cómics de Superman que en ese mundo también existían, usados como propaganda para dar fuerza a los soldados. El partido nazi utilizó la tecnología de la nave para fabricar nuevo armamento, mientras criaban a Karl Kant para que aprendiera a dominar sus dones. A los 17 años se integró a la guerra, conquistando países sin piedad, hasta culminar con la caída de Estados Unidos en 1956. Overman se convirtió en el regente absoluto de ese mundo, pero dentro de él, algo empezó a quebrarse. Poco a poco entendió que lo que hacía no era correcto, y quedó horrorizado cuando se enteró de las consecuencias del Holocausto. La máscara del héroe perfecto se resquebrajaba. El golpe más duro llegó con la muerte de Overgirl. No era su prima, sino un clon, pero para él era familia. Su pérdida lo hundió en la desesperación, enfrentando el peso de sus pecados. Durante el cortejo fúnebre, fue atacado por los Freedom Fighters, y el mismo tío Sam invocó a los símbolos estadounidenses para destruir la autocracia de Overman. Fue en ese momento que el Superman clásico intervino, luchando para liberar ese mundo de las cadenas del régimen. Overman demostró ser increíblemente poderoso. Derrotó a Ultraman, contuvo misiles cósmicos junto a Shazam y sobrevivió al ataque de un vampiro Anti-Monitor durante la crisis multiversal, una figura temible, pero al mismo tiempo rota. Su historia guarda un paralelismo con la de Red Sun, aquella donde Superman cayó en la Unión Soviética. Pero a diferencia de ese, Overman cargó con el peso de una ideología que lo convirtió en dictador, creyendo que cada acción que tomaba era lo correcto, aunque el mundo se hundiera en la oscuridad. En sus propias palabras, estaba seguro antes, seguro de que podríamos escapar de nuestro pasado, esa montaña de cadáveres. Pero a veces pienso, ¿y si merecemos esto? Overman, un Superman que no salva, sino que gobierna. Un Dios que creyó ser justo, pero que nunca dejó de estar encadenado a la culpa. Bueno, estos han sido las 27 copias de Superman. Si les gustó, denle like, comenten y compartan. Me ayudará mucho. Gracias por verlo. Así que, buenos días, buenas tardes y buenas noches.